Buen día. En el video de hoy realizaremos un acercamiento a conceptos generales de riesgos biológicos y riesgos químicos. El objetivo es que los trabajadores del sector salud puedan tener herramientas que les permitan aprender a identificar los riesgos y aprender a identificar tanto los elementos de barrera como los comportamientos que son adecuados para la prevención de riesgos. En este video no vamos a hacer un análisis profundo de los conceptos o de la legislación, sino lo que vamos a buscar es un conocimiento muy práctico que nos permita tener herramientas para el autocuidado dentro del ámbito laboral del sector salud. Bienvenidos. Entonces, recordemos que peligro es toda aquella situación o característica que tiene la probabilidad de generar daños al medio ambiente, a la salud humana o pérdidas económicas. Eso es un peligro. En ese contexto, las sustancias químicas y las sustancias biológicas serían un peligro. ¿Y qué es riesgo? Riesgo sería la probabilidad de tener contacto con estos peligros. En ese contexto, decimos que el riesgo químico son las condiciones que tienen potencial de causar daño a los trabajadores cuando manipulan sustancias químicas. Teniendo en cuenta que el conocimiento es poder, entonces recordemos que el ICONTEC en su norma técnica colombiana 1692 hace una clasificación de las sustancias químicas de acuerdo a la forma como reaccionan. Entonces decimos que las clasifican en explosivos, gases comprimidos, licuados refrigerados, disueltos bajo presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, tóxicos, radioactivos, corrosivos y otras sustancias peligrosas. Asimismo, cada una de ellas está con su respectivo pictograma para que sean de fácil identificación y vemos los pictogramas que establece la ONU para ser identificables. Tenemos también el diamante del fuego, conocido así, porque la NFPA, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica precisamente a establecer estrategias para que sea de fácil identificación la inflamabilidad de las sustancias y la toxicidad y las características para el ambiente o las personas. Entonces decimos que en esta norma se presentan las características de inflamabilidad e inestabilidad y los riesgos que pueden ocasionarse a su exposición. Entonces, para conocer este diamante, debemos identificar que en el color azul se indican los riesgos a la salud. Su clasificación es de 0 a 4. 0 es la más baja, el más bajo impacto, y 4 es el impacto más alto. En color rojo se establecen los riesgos de inflamabilidad. Tiene la misma clasificación para todo el diamante. 0 es el más bajo, 4 es el más alto, y en amarillo son los riesgos por inestabilidad. En la casilla blanca, entonces, se tienen indicaciones especiales, como si es oxidante, como si es reactivo con el agua o si es un asfixiante simple. Teniendo en cuenta que existía una norma estadounidense, por decirlo de alguna forma, que era la establecida o la aceptada por la ONU, y la norma que tiene que ver con la Unión Europea, decimos que se actualiza el sistema globalmente armonizado, y este sistema lo que busca específicamente es eso, es que los criterios estén armonizados para la clasificación de sustancias a nivel global, ¿verdad? Que puedan describirse los peligros ambientales y físicos para la salud, y asimismo que esta comunicación visual, también de etiquetas o fichas de datos de seguridad, sea global, teniendo en cuenta pues que nosotros estamos ya en un mundo que todos los países pueden hacer negocios con los demás países. Entonces, lo primero que vemos es, por ejemplo, del sistema globalmente armonizado, que en Colombia empezó a regir a partir del 18 por resolución. Se adapta en Colombia precisamente que todas las personas que manejen, las personas naturales y jurídicas que manejen sustancias químicas deben adaptar el sistema globalmente armonizado. Eso quiere decir que aquí en Colombia debemos todos nuestros productos químicos para sus etiquetas tener el siguiente característica. Lo primero debe ser la identificación del producto, la identidad química de la sustancia, el pictograma que lo caracteriza, las palabras de advertencia que pueden ser peligro o atención,
la indicación de los peligros físicos para la salud y para el medio ambiente, una información complementaria, cuáles serían los pictogramas de precaución y las indicaciones de primeros auxilios, y al final debe estar el nombre y la dirección del proveedor o fabricante de la sustancia química. Para el sistema de gestión globalmente armonizado, tenemos en la primera imagen, hace referencia a explosivos autorreactivos y peróxidos orgánicos. La segunda imagen tenemos que nos determina que esa sustancia es inflamable, autorreactiva, pirofórica, que experimenta calentamiento espontáneo, que emite gases inflamables y que pueden ser peróxidos orgánicos. El tercer pictograma nos está mostrando que esa sustancia es un comburente. La cuarta imagen nos muestra un gas a presión corrosivo para los metales, un corrosivo cutáneo y puede generar lesiones oculares graves. La calavera con los dos huesitos nos indica toxicidad aguda. El signo de admiración nos indica toxicidad aguda, irritación cutánea u ocular, sensibilización cutánea, toxicidad específica de órganos diana en exposiciones reiteradas, va generando acumulación, por decirlo así. Órganos diana son órganos vitales. Peligros para la capa de ozono. La imagen del humano con este tipo de estrellita significa que es cancerígeno, que genera sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana, mutagenicidad en las células germinales y peligro por aspiración. Y este último logosímbolo nos indica que es toxicidad acuática aguda y toxicidad acuática crónica. Teniendo en cuenta el sistema de gestión globalmente armonizado, tenemos que cada proveedor o cada comercializador de sustancias químicas debe tener la ficha de datos de seguridad de cada una de las sustancias. Vamos a revisar un poco la de hipoclorito de sodio, teniendo en cuenta que es un elemento químico que todos hemos utilizado y más ahora con el COVID, pues es un uso constante el que se le dio. Primera sección, identifica la sustancia y quién es el comercializador o el distribuidor. En la sección 2 se debe identificar los peligros de aquella sustancia. Podemos identificar aquí claramente que nos está mostrando los pictogramas de corrosivo y los pictogramas de peligroso para el medio ambiente. Y va describiendo en cada una de sus alertas, ¿sí? La palabra que vimos anteriormente del sistema globalmente urbanizado, cuáles son esas alertas, esos peligros que puede tener. Asimismo, establece los consejos de prudencia, qué se debe hacer en caso de ingestión o de contacto. La sección 3 nos habla de la composición del elemento. La sección 4 nos habla de los primeros auxilios. Es fundamental que leamos la ficha técnica de todos los productos químicos, porque si yo soy consciente que voy a tener contacto con este químico, asimismo debo saber qué hacer en caso de una ingestión accidental. Entonces, por ejemplo, para el hipoclorito nos dice, ojo, quítese inmediatamente la ropa contaminada, lave inmediatamente la zona con agua corriente, eventualmente con jabón si ha entrado en contacto con algún producto o si incluso fuese una sospecha, consulte inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, también nos dice que hay que enjuagarlos ampliamente, que si se tienen lentes de contacto, hay que quitarlos y enjuagar e ir inmediatamente al oftalmólogo. En caso de ingestión, no hay que provocar el vómito porque como se ve en el pictograma es corrosivo. Entonces, al provocar o al inducir el vómito, lo que voy a hacer es que se mezcle con los ácidos del estómago y sabemos, bueno, vamos a identificar más adelante qué pasa si el hipoclorito de sodio se mezcla con un ácido. En caso de inhalación, llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado. Principales síntomas y efectos agudos, pues nos dice que tiene problemas gastrointestinales o perforación gástrica. Y finalmente nos dice qué tenemos que hacer. En la sección 5 nos habla de las medidas de lucha contra incendios en caso que este químico, estamos hablando de la ficha técnica del cloro, esté en contacto de un incendio, entonces decimos que lo podemos extinguir con agua o con dióxido de carbono. Esto es supremamente importante. De verdad quiero hacer énfasis, no sé qué tipo de énfasis quiero hacer, pero debemos leer la ficha
de cada producto químico con el que estemos en contacto. Ojalá el 100% de las personas que esté viendo este video pueda decir, pero no sé por qué estamos perdiendo el tiempo viendo esta ficha técnica si yo obviamente la leí, me la sé de memoria. Entonces ese sería como mi mundo ideal. La sección 6 nos habla de las medidas en caso de un vertido accidental, cómo se debe manipular y almacenar el elemento químico. Ojo, la ficha técnica debe describir si este elemento químico se puede almacenar bajo qué tipo de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el cloro nos dice que debe estar en un ambiente aireado, que se debe mantener alejado de comidas y bebidas, que no se debe mezclar o reenvasar en contenedores que no estén absolutamente limpios. Y aquí es muy importante, ojo, manténgase alejado de los ácidos, ¿vale? No sé si ustedes tienen claro que el vinagre es un ácido. Entonces, si ustedes tristemente o alguien mezcla cloro con vinagre, va a generar gas cloro que es altamente corrosivo, altamente irritante y altamente tóxico. Es importante que tengamos aquí en la sección 8, controles de exposición a protección individual. Entonces me dice cuál es el límite permisible en la exposición humana para este químico. Controles de exposición. Entonces también me dice la ficha técnica cuáles son los elementos de protección individual, de ojos, de piel, de manos que debo utilizar. Protección respiratoria, a veces nosotros pecamos por decir yo no sabía, pero tengo la ficha técnica que si no me la dan en mi trabajo la puedo descargar de internet, ¿cierto? En vez de estar mirando Facebook y Instagram y todas estas cosas horribles, si vamos a tener contacto con cualquier elemento químico, leamos la ficha técnica, por amor a Dios, en la sección 9, propiedades físicas y químicas. En la sección 10 nos habla de estabilidad y reactividad, es decir, con qué otros elementos químicos él reacciona. Fíjense acá las reacciones peligrosas, en contacto con ácidos, libera cloro, gas tóxico, reacciona con amoníaco en solución y aminas formando compuestos explosivos. Puede reaccionar violentamente en contacto con metales, en particular cobre, níquel y hierro. Condiciones que deben evitarse: mantener alejado del calor y la luz solar directa, materiales incompatibles, ácidos y materiales combustibles. Entonces, luego nos habla en la sección 11 de la información toxicológica. Me encantaría leer detalladamente cada uno de los ítems de la ficha técnica del cloro, pero pues nos extendemos mucho en el video. Entonces solamente quiero mostrarles que cada sección de la ficha técnica tiene la información ecológica, las consideraciones relativas a la eliminación, cómo debo realizar la disposición de estos químicos, relativa al transporte, también nos habla obviamente de cuáles son las condiciones que debe tener, y ya las informaciones reglamentarias y otro tipo de informaciones donde nos dice que puede ser corrosivo para metales, que provoca quemaduras graves en la piel, lesiones oculares graves, provoca lesiones oculares graves, es muy tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos y que en contacto con ácidos libera gases tóxicos. Entonces, es importante, es muy importante, no me cansaré de repetirlo, leer la ficha técnica de los productos químicos que manejamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, recordemos que los químicos pueden tener 4 vías de ingreso al organismo, 4 vías de penetración, que son 1, por inhalación, por ingestión, por contacto directo con la piel o si tenemos alguna lesión en el epitelio de la córnea, entonces si tenemos, puede ingresar por ahí en nuestro organismo. ¿Qué tipo de riesgo nos ofrecen las sustancias químicas? Entonces decimos que, de acuerdo, obviamente, estamos trabajando el sistema globalmente urbanizado, que de acuerdo a la legislación colombiana ya debe ser implementado por todas las empresas. Entonces tenemos que podemos clasificar los peligros químicos en peligro físico, peligro a la salud y peligro al medio ambiente. Dentro de los peligros físicos, ¿verdad? Tenemos que puede ser explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias autorreactivas, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias de calentamiento espontáneo, sustancias que emiten gases inflamables al contactarse con el agua, comburentes líquidos, comburentes sólidos, peróxidos orgánicos y corrosivos para metales. De acuerdo a la clasificación de peligros para la salud, tenemos que pueden ser de toxicidad aguda, corrosivos cutáneos o irritantes,
que generen daño ocular severo o que generen irritación ocular, sensitización respiratoria o sensitización cutánea, que generen mutagenicidad a las células germinales, que sean carcinogénicos, que sean toxicológicos para los órganos reproductores o para el sistema reproductor, que tengan toxicidad sistémica a específicos órganos, los mencionaban anteriormente como órganos diana, que son órganos vitales, toxicidad sistémica en órganos, en otro tipo de órganos, y que sean también por exposiciones repetitivas. Y también tenemos la toxicidad por aspiración. Entonces decimos que ya hemos analizado un poco los riesgos de forma como muy superficial. Ahora revisemos un poquito los efectos. Entonces decimos que un efecto agudo es un comienzo rápido y una corta duración. Entonces decimos que para los químicos, si nos exponemos a ese químico y generamos en 24 horas o menos una reacción, decimos que ese químico nos está dando un efecto a una exposición aguda, ¿vale? Ejemplo, si nos exponemos a amoníaco, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, tendremos un efecto agudo, o sea, dentro de las 24 horas o menos al exponernos a ese químico, podemos generar quemaduras. Si nos exponemos al hipoclorito de sodio o lejía, al ácido acético y al butoxietanol, podemos tener un efecto, o los efectos que vamos a tener son irritación de ojos, nariz y garganta. Si nos exponemos a ácido peracético, butoxietanol y amoníaco, vamos a tener un eczema y una irritación de piel en las 24 horas o menos de la exposición. Vamos a tener náuseas, vómitos y mareos si nos estamos exponiendo a butoxietanol y a otras combinaciones químicas de los etanoles con los éteres. Y si nos exponemos a amoníaco, metanol y etanol, vamos a tener unos efectos agudos que consisten en dolores de cabeza. Los efectos crónicos hacen referencia a esas exposiciones largas que tenemos de los químicos que no sentimos estos efectos visibles o impactantes. Inmediatamente nos exponemos, pero que ellos van generando una carga residual en nuestro organismo y finalmente vamos a tener este tipo de lesiones o este tipo de daños a nuestra salud. Entonces decimos que si nos exponemos a formaldehído, naftaleno o otras formas de benceno, podemos a largo plazo, el efecto crónico va a ser el cáncer. El asma, si nos exponemos al formaldehído, a cloraminas, en nuestro sistema inmunológico se va a ver comprometido si nos exponemos al percloroetileno, el tolueno, el percloroetileno, los talatos y el tricloxetileno nos va a generar daños en nuestros aparatos reproductores, en nuestro sistema reproductor. El formaldehído y el peróxido de hidrógeno y el ácido clorhídrico van a generar lesiones en los pulmones y dificultad respiratoria. En el hígado vamos a tener todo lo que es el sistema digestivo, la exposición continuada al amoníaco, al resorcinosol. En cuanto a lesiones en el riñón e insuficiencia renal y casos graves, está el butoxietanol y el resorcinol. En el sistema nervioso central tenemos amoníaco, tolueno, metanol y etanol. Y lesiones en la piel como dermatitis, enrojecimiento, urticaria y sequedad, al hipoclorito de sodio y al propanol. Entonces podemos identificar que efectivamente los compuestos químicos pueden generar o unos efectos agudos, pero adicional también van a generar unos efectos crónicos. Entonces hablemos de lo que más nos interesa, que es la prevención en el trabajo, ojalá también sea en el hogar, y cómo podemos evitar estos riesgos. Entonces, primero, no fumar, no comer y no beber en los recintos del laboratorio, de la IPS, en todos los recintos en los cuales se realice manejo de sustancias químicas, no puede existir la posibilidad de que tomemos alimentos o que generemos hábitos, preferiblemente nunca fumar. En cuanto a las reglas generales de cuidado, debemos hacerlo de forma mecánica, por decirlo de alguna forma, es que
siempre debemos verificar qué sustancia o producto químico se está utilizando. Debemos leer la etiqueta o rótulo del envase y nunca utilizar sustancias que sean desconocidas o que no estén rotuladas. Recordemos que también debemos determinar la naturaleza y el grado de peligro. Aquí está a través de los pictogramas, a través de las fichas técnicas. Debemos leer e interpretar cuidadosamente los riesgos y los símbolos de peligro de todos los envases de las sustancias químicas. Es fundamental que yo sepa que si voy a usar glutaldehído o que si voy a usar un cloro o que si voy a usar cualquier sustancia química, yo debo conocer en la ficha técnica cuáles son las medidas de seguridad en caso de que tenga contacto con mi piel intacta o con mis ojos o que tenga una ingestión accidental. Se debe aislar la sustancia química de las fuentes de riesgo, es decir, preferiblemente no utilizar sustancias químicas o no almacenarlas de forma que estén con exposición a fuentes de fuego o ignición, ¿sí? Y es importante que al leer esa ficha técnica que estuvimos revisando, por ejemplo, en el cloro, ahí nos dice, por ejemplo, almacenar en un lugar ventilado, no almacenar al lado de otra sustancia, porque recordemos que hay sustancias pirofóricas o que hay sustancias que tienen una muy alta inflamabilidad y en ese contexto, si estamos en un área que sea calurosa, pues si tenemos una sustancia que se inflama a 30 grados, ya sé por definición que la tengo que almacenar en un ambiente donde tenga aire acondicionado. Cada trabajador debe estar familiarizado con los equipos contra incendios para saber cómo actuar en caso de emergencia y obviamente cada uno de los trabajadores debe realizar el uso de su indumentaria apropiada. En esto es un poco también de concientización porque a veces el personal dice, ay, pero es que me incomoda, pero es que no me deja ver, pero entonces está protegiéndole sus ojos, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que usted no use algo que le está protegiendo el único par de ojitos que tiene para toda su vida, ¿sí? Obviamente, hay que tener especial cuidado. Si leímos las etiquetas y identificamos que es especialmente volátil o tóxica, es importante tener especial cuidado y especial atención. Para eso, pues también es importante manejar siempre las sustancias si hemos dormido bien o obviamente no bajo el uso de efectos de sustancias alcohólicas o alucinógenas. Los envases de las sustancias químicas deben estar rotulados, deben incluir advertencias, ¿verdad? Todas deben tener los pictogramas y nosotros debemos tomarnos el tiempo de leer cada uno de las alertas. Adicionalmente, tenemos que tener muchísimo cuidado en que en los lugares donde almacenamos las sustancias químicas no existan cables que estén pelados o reguero de cables, que estén perfectamente cubiertos porque sustancias químicas y electricidad pues son una combinación bastante nociva. Adicional también, todos los trabajadores debemos estar actualizados en cuanto a técnicas de primeros auxilios, tener claro cuáles son los cuidados de emergencia y eso mismo nos lo están diciendo las etiquetas. Entonces, para mí, lo fundamental para el personal de salud que maneja cualquier tipo de químicos, y quiero hacer énfasis en el hipoclorito de sodio que lo maneja uno en la casa, que nadie tiene que ser personal de salud para ir y comprar cloro, ¿cierto? Lo encuentra uno en todo lado y más ahora con el COVID, que todo el mundo está bastante cuidadoso con la desinfección. Entonces, es leer la etiqueta y saber qué tipo de sustancia estoy utilizando, cuáles son los riesgos que esta sustancia genera para mi salud, cuáles son las protecciones que yo debo generar para evitar que esta sustancia me genere o efectos a corto plazo o efectos a largo plazo. Bueno, eso como rapidito en torno al riesgo químico. Ahora cuando hablamos de riesgo biológico, pues obviamente hablamos que son todos aquellos microorganismos que van a ingresar en el cuerpo del trabajador y teniendo en cuenta que es en su ámbito laboral, pues le van a generar una afectación. Recordemos que todo lo que hablamos de riesgo biológico es todo lo que comprende lo que genera la exposición a microorganismos, puede ser incluso también las flores, las esporas,
las mascotas, los pelos de mascotas, pero específicamente nos vamos a enfocar en todo lo que puede constituirse en riesgo biológico dentro del de el personal de salud y por el ejercicio de la labor en el trabajo. Entonces decimos que la transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Y los factores de riesgo son todos aquellos que hablábamos que sean derivados del origen animal o vegetal y puedan generar infección, toxicidad o desencadenar una reacción alérgica. Entonces decíamos que a través de aerosoles producidos en el medio de trabajo, centrifugación de muestras, agitación de tubos, aspiración de secreciones, exhalaciones o estornudos, y actualmente recordemos que con el COVID-19 también, si nosotros, incluso sin ser personal de salud, pero si en el ejercicio de su labor usted no hace, no hace uso adecuado del tapabocas y tiene contacto con el virus del COVID-19, pues entonces ese tipo de virus ingresa a su organismo por vía respiratoria. Por vía sanguínea ya es como consecuencia de heridas, cortes o pinchazos. Vía digestiva accidentalmente puede ingerir algo que esté contaminado por pipetear con la boca o comer y beber dentro del lugar de riesgo, dentro del lugar de trabajo. Y la vía dérmica cuando porque no tenemos la piel intacta. ¿Dónde se encuentran los patógenos? Decimos que se encuentran en las áreas de aislamiento, áreas de pacientes, servicios higiénicos, baños, vestires, comedores, ropa de pacientes, sangre o fluidos corporales humanos, instrumental, jeringas, bisturí, material de desecho. Y actualmente, con la pandemia COVID-19, pues básicamente en todo el ambiente se encuentra esta exposición a este microorganismo, a este virus. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Entonces, lo primero, evitar contacto de piel o mucosas o sangre y con cualquier otro líquido teniendo la precaución universal, que hace referencia a que todos los pacientes son potencialmente un riesgo. Independientemente de que el paciente presente síntomas y signos de enfermedad, la precaución universal nos dice que todos los pacientes deben ser vistos como potencial de riesgo. En ese orden de ideas, es importante que realicemos el uso del equipo de protección personal completo. ¿Por qué? Porque estas son precauciones de barrera que van a prevenir que las sustancias o que las bacterias o que los virus tengan contacto con mi piel, con mis mucosas y puedan ingresar a mi cuerpo. Entonces, fundamental para este efecto tener siempre presente que todos los pacientes son potencialmente un riesgo. Recordemos también otra precaución estándar es el lavado de manos. Este lavado de manos obviamente se realiza para reducir la flora normal, para remover la flora transitoria y para disminuir o para cortar la diseminación de microorganismos. ¿Cuándo debo realizar el lavado de manos? Antes de iniciar labores, antes de realizar procedimientos invasivos o en laboratorios clínicos, antes y después de atender pacientes, antes y después de manipular heridas, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal, antes y después de entrar a cuartos de aislamiento, después de manipular objetos contaminados, antes y después de realizar procedimientos asépticos, punciones y cateterismos, antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos y al finalizar las labores. ¿Cuándo debo realizar el uso de guantes? Entonces, debemos utilizar guantes de látex u otro material para las funcionarias de servicios generales para todos los procedimientos que impliquen contacto con muestras de sangre o fluidos corporales. Entonces, para las personas de servicios generales siempre deben hacer uso de sus guantes. Y para los trabajadores de la salud, siempre que vayan a tener contacto con fluidos corporales. Entonces, hay que recordar que los guantes no son un sustituto de lavado de manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el látex, al tener contacto con el jabón o al ser reutilizado y lavado y reutilizado, va a generar unos microporos que van a permitir que todo lo que se supone que debería protegerme el guante de látex, pues no me va a servir para nada. Entonces, es importante recordar eso. Entonces, decimos que el uso de gafas de seguridad y caretas se deben utilizar con protección lateral para todos los procedimientos que puedan generar salpicaduras
con gotas de sangre o líquidos corporales, es decir, lavado de material, destapar tubos, toma de muestras o realización de aseo. Es importante porque a veces podemos decir, no, no quiero usarlas, o también si la persona utiliza gafas formuladas, puede utilizar la careta, pero siempre teniendo en cuenta que lo que busca el elemento de protección personal es proteger, generar una barrera entre la sustancia o el microorganismo o el patógeno y mi piel, mis mucosas, ¿vale? Es supremamente importante que tengamos ese enfoque. El uso de tapabocas pues debe usarse siempre, sobre todo actualmente durante la pandemia COVID, hasta que nos digan lo contrario, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es hacer un uso adecuado del tapabocas, ¿verdad? De la cara que está repelente de fluidos, pues es la cara que debe ir hacia afuera, normalmente es un estándar que es el color azulito, va hacia afuera, y finalmente debemos siempre tener las precauciones al quitar y al poner los guantes. Ya vimos hacer el lavado de manos, no dejarlo ubicado en cualquier lugar donde se pueda contaminar. Si me lo voy a quitar, lo debo introducir en una bolsa de papel, debo sellarla, eso es muy importante. Debo tomarlo de los elásticos y hacer un adecuado uso del tapabocas. Se deben utilizar batas desechables o antifluidos y petos siempre que tengamos procedimientos que nos puedan generar salpicaduras. Hay unos elementos, unas batas antifluidos que son desechables, unos petos que son desechables y hay otros que no son desechables. Entonces, los que no son desechables debemos realizar la adecuada higienización una vez terminemos de realizar las labores que los ameritan. Tenemos que tener muchísimo cuidado al manejar elementos cortopunzantes, ya sea que los estemos manipulando o estemos realizando la limpieza. Y finalmente también durante el desecho. Es importante tomar precauciones rigurosas para evitar accidentes laborales, como no volver a enfundar la aguja, como desecharla haciendo uso del guardián y hacer las buenas prácticas y los protocolos de la utilización de agujas y bisturí. Recordemos también que el personal que tenga abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis o cualquier herida en piel debe mantener cubierta la lesión con un material adecuado, con gasa, y esa lesión no puede tener contacto con fluidos, debe siempre permanecer, aparte de estar cubierta, preferiblemente que, se utilicen guantes o cualquier otro elemento de barrera que impida que pueda, que repela, por decirlo de alguna forma, los fluidos. Entonces eso es supremamente importante. Obviamente, otras de las precauciones estándares es mantener la limpieza y el orden, ¿cierto? Porque si está desordenado podemos tener un accidente y tener una mayor exposición. Se debe realizar adecuadamente la disposición de los desechos, porque todos debemos cuidarnos y si estoy realizando una disposición inadecuada, estoy poniendo en riesgo a mi compañera de servicios generales, entonces eso es fundamental, que nos tomemos el tiempo y la conciencia de realizar un adecuado disposición de materiales. Obviamente, eliminar el uso de anillos y joyas y vacunar. Todo el personal de salud debe estar vacunado contra hepatitis B, COVID-19 y tétano. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta pequeña charla haya servido para que primero, siempre revisemos las etiquetas y las fichas técnicas de todos los elementos químicos con los cuales tengamos contacto, no solo en el entorno laboral, sino también en nuestro entorno familiar. Y adicional, que recordemos que los elementos de protección personal tienen un único fin y es servir de barrera entre nuestra piel, entre nuestra integridad y las sustancias o los patógenos microorganismos que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y ojalá que esto se haga práctico en la vida laboral.